Hola de nuevo, soy Marcelo Ferri, profesor de Física Aplicada de la Politécnica de Valencia, y hoy por fin, después de 3 vídeos contando básicamente modelos, voy a ir directamente a datos concretos y a pronósticos. Al final del vídeo os explicaré de dónde extraigo esos datos, porque si no al final serían palabras vacías, pero voy a empezar directamente con los modelos respondiendo la pregunta que yo creo que nos hacemos todos. Es, en el caso de que no haya vacuna, ¿qué nos espera? Bien, lo que os enseño ahí es un modelo que de entrada, como veréis, no se parece absolutamente nada. El modelo sería en la línea de puntos negra y los datos reales de nuevos casos reportados diarios en España serían las barras amarillas. De entrada parece que no se parezcan nada. Según os he dicho en otros vídeos, el modelo SIR, que funciona bastante bien, solo necesita 2 datos. Uno, el tiempo medio de duración de la enfermedad, que llamaremos tau, y beta, que tiene que ver con la velocidad del contagio. Vale, estos datos, al final veremos cómo los he calculado, llevan a que la curva negra fuera lo que nos habría pasado antes de que entrara en vigor las medidas de confinamiento, y en el mismo momento que entran las medidas de confinamiento en vigor, rápidamente decae la velocidad de los contagios. Recuerdo que estoy representando en vertical el número de contagios nuevos reportados diarios. Vale, pero ¿qué es lo que sucede? Que los contagios reales, que es lo que dice el modelo, sería la línea negra, pero uno, en el instante en el que se contagia, no reporta ese dato, sino que estudiando el retardo en distintos países, básicamente lo he hecho en Alemania, Italia, Estados Unidos y España, a partir de la aplicación de las medidas, cuando llegamos al máximo de la curva, suele haber un retraso de unos 15 días, porque básicamente son los 5 días de incubación, más el tiempo que tardas en decidirte, más que hay gente que tiene más síntomas, menos síntomas, llegas, reportas, tal. Bien, pues considerando un retraso de unos 15 días y haciendo una distribución gaussiana con una media en esos 15 días, cuya desviación típica me la he inventado para encajar, hay que reconocer las cosas, bien, pues resulta que convolucionamos la curva negra con esa desviación, con esa gaussiana, y resulta que nos sale la curva azul, ¿de acuerdo? Entonces la curva azul sería el modelo que, como veis, representa bastante bien a los datos en vertical en amarillo. Bien, he aceptado como que ya después de un mes, después de la aplicación de las medidas, esa gaussiana centrada en 15 días ya se ha extinguido, y entonces los datos de los últimos días, el promedio de los últimos 4 o 5 datos, es suficiente para hacernos ver cómo han cambiado las constantes del modelo en el momento que nos hemos confinado. ¿Vale? Fijaros que los casos reportados son casos sintomáticos. El ratio entre sintomáticos y asintomáticos es algo que se desconoce muchísimo. Yo he leído que hay hasta incluso un 83% de casos asintomáticos. En resumen, 1 de cada 6. ¿Vale? Pues entonces he hecho 2 curvas. Una curva en la que el 100% de los casos fueran sintomáticos, y la otra en la que, si este estudio nos dice 1 de cada 6, pues vamos a decir 1 de cada 12. Lo que estoy reportando en la gráfica son datos sintomáticos, nos daría un pronóstico de 2 curvas azules que prácticamente se solapan. Pero ahora empiezan lo divertido. Si nos vamos a qué pasaría si en un plazo de 60 días parece razonable, ya llevamos un mes más. Si en un mes más levantamos por completo las medidas de confinamiento, la diferencia de del segundo repunte sí que sería brutal. De unos 200.000 nuevos casos diarios, podríamos estar hablando de 1.800.000 nuevos casos diarios en un supuesto absolutamente improbable, que sería que volviéramos a nuestras costumbres, es decir, volvemos a las discotecas, a los estadios de fútbol llenos. Eso no va a pasar. Vale, entonces, ¿qué puede pasar? La aplicación de las medidas ultra radicales no la valoro, porque eso sería el confinamiento en el que ya estamos, pero he dicho, bueno, ¿cuál sería un caso razonable de parámetro beta? Que es, ya digo, el tiempo de duración de la enfermedad, y el beta nos lo definen todo. El tiempo de duración es fijo, es un promedio de unos 15 días. Y este otro beta depende de cosas como, por ejemplo, la temperatura. Buenas noticias. He analizado India, Perú, Colombia, Arabia Saudita, en alguno más, el ratio inicial de contagio, del que sale bastante limpiamente el parámetro beta, y nos sale que mientras en los países del norte es de un 0,3, aquí sale como de un 0,1. ¿Vale? Y todo esto es previo al conocimiento de que esos países tienen virus, o previo a que esos países tomen medidas. Es decir, sería un caso de socialización normal. Bien, con ese 0,1, que es algo que lógicamente entiendo que se puede llegar en el verano sin medidas, si siendo verano y además aplicamos medidas de todos marcianos, pues entonces bajaríamos de ese 0,1. Lo que nos sale es una curva que baja bastante. En el caso de que todos los casos fueran asintomáticos, quiere decir que falta mucha población por contagiarse, y entonces la llamada inmunidad de grupo, la herd immunity, tardaría muchísimo en alcanzarse hasta el punto de que llegaríamos a 200.000 casos diarios en los peores días. Pero en el supuesto de que haya 1 de cada 12, pues estaríamos hablando de unos
15-20.000 casos diarios que ya se pueden absorber. En medio de esos dos márgenes, que son bastante amplios, podríamos estarnos moviendo, pero quizá lo interesante aquí es fijarse en la curva temporal. Las dos curvas temporales son bastante parecidas y estamos hablando de unos 300 días, es decir, un año, en el que se navega por ese segundo pico de la curva. Si os fijáis, volviendo atrás, en lo que pasaba cuando teníamos las condiciones iniciales, todo iba más agresivo, pero era mucho más corto. Entonces, como posiblemente este límite que os he dado de un dato equivalente a lo que está pasando ahora en los países de calor, como vamos a ir a parámetros por debajo de ahí, pues entonces estamos yendo a tiempos mayores de un año, ¿vale? En los cuales el total de infectados puede no ser muy grande, puede ser perfectamente asumible, y digamos que podríamos considerar un éxito la salida de toda esta situación, pero lo que sí que hay que asumir es que mientras no llegue la vacuna, o confinamientos alternativos, destruyendo un poco nuestro sistema nervioso aparte de económico, o la otra es ser muy marcianos, lo más posible. Entonces desde aquí os hago una invitación a todo aquel que sea creativo y que se le ocurra con una impresión 3D hacer un gorro ultra ligero, lo que sea, un casco, poneros a pensar porque podemos reducir brutalmente la forma de la curva, aunque el tiempo es la variable más difícil, el tiempo va a ser largo, podemos aplanar radicalmente esa curva, teniendo una vida prácticamente normal si evitamos la línea de contacto. Entonces, la mascarilla la veo muy pobre. ¿Por qué? Porque los ojos siguen desprotegidos. Entonces yo pienso que hay que, ya digo, suelto esta idea, una pequeña estructura tipo gorra con un casco muy abierto, que el aire entre de arriba, incluso con algún tipo de válvula, que la entrada sea de arriba y la salida de abajo, salida con pérdida de carga, por si estornudamos o cualquier cosa, que el aire salga sin energía. Diseños ligeros, diseños grandes, para que no se nos recaliente la cabeza. Y seamos marcianos y salgamos a la calle y tengamos una vida normal, porque parece ser que los datos apuntan a que se puede. Bueno, pues esta es mi reflexión y mi análisis de datos de hoy. Y ahora os cuento cómo he sacado los parámetros que me han valido para dibujar esas curvas. Me he ido a los países con más datos y con costumbres sociales y económicas del hemisferio norte, que han sido Estados Unidos, Italia, Alemania y España. He visto la curva inicial y entonces, como os dais cuenta, las pongo arriba y abajo. Cuando la curva inicial, en las fases previas a la imposición de medidas de confinamiento, la representamos en logarítmico, quien sepa un poquito de esto sabe que una curva exponencial, si representa un eje logarítmico, sale una línea. Bien, hacemos el análisis de regresión lineal de esas líneas y nos sale sorprendentemente igual el parámetro para casi todos los países del hemisferio norte. De ahí que me lo creo. Evidentemente hay rangos, pero me creo que está en torno a ese valor. De ahí obtengo el 0,3 con el que he hecho las simulaciones para España, y con los países del sur, como he comentado antes, pues obtengo valores muy aproximados a 0,1, entre 0,09, 0,15, ¿vale? Pero de alguna manera lo que se ve muy claro, y lo podéis comprobar vosotros en esta web que os dejo en la descripción del vídeo, es una clara linealidad previa a la imposición de las medidas. Bien, es cierto que los datos con los que lo analizo son datos reportados. El dato reportado lleva un retraso respecto al dato real, que ya he puesto al principio, con una función de convolución gaussiana, etcétera, etcétera, pero bien, no afectan. Tengo comprobado, por los datos de simulación, que esos datos podrían subir o bajar esa curva logarítmica, que sería multiplicar o dividir la curva exponencial, pero no le van a cambiar el ratio exponencial, que en la curva logarítmica sería la pendiente. No le van a cambiar prácticamente nada. Con lo cual aceptamos este dato. Luego aceptamos también ese retraso, midiendo el retardo que hay desde la aplicación de las medidas hasta la llegada al máximo. Eso sería la media. La desviación típica es cierto que calcula ojo, pero comprobándola en varios países sale bastante parecida. Y bueno, aceptamos también ese dato como válido. El más difícil de los datos, pero quizá el menos relevante, es qué impacto están teniendo las medidas a día de hoy. ¿Por qué? Porque las medidas de día de hoy no se van a mantener. Entonces ahí sí que he tenido muy poquitos datos, solo la fase final después de un mes de aplicación de las medidas, que además son datos muy variables. Entonces bueno, he tenido que sacar un promedio de esos datos y ver, bueno, esos datos
analizar cuál es la exponencial que se establecería desde el inicio de la aplicación de las medidas hasta este punto. Ya digo, ese dato tiene mucho error, pero simplemente afecta bastante poco, dado que básicamente lo que estamos haciendo en esta época de confinamiento es frenar mucho los contagios. Si frenamos mucho los contagios, el número de susceptibles totales se mantiene prácticamente igual a la población total. Entonces una pequeña variación ahí, cuando se restableciera la vida social, pues es un punto de partida que va a cambiar muy poco la curva que viene después. Entonces, resumen rápido del vídeo de hoy. Poniéndonos en la situación de que se levanta el confinamiento y de que sigue sin haber vacunas, tenemos que crear una nueva realidad para reducir el número total de enfermos, porque el tiempo no lo vamos a reducir, el tiempo va a ser largo sí o sí. Se acabará cuando llegue la vacuna. Que no llegue la vacuna, preparaos para 1 o 2 años. Cuanto menos gente nos pongamos mala, significa que vamos a estar más años con esta vida extraña y marciana. Pues seamos marcianos, asumámoslo, cuanto antes lo asumamos. Cuanto antes dejemos de luchar en otras direcciones que nos llevan a la frustración y luchemos en la dirección correcta, pues más felices vamos a ser. Y la dirección correcta de verdad es, pensemos nuevos diseños de mascarilla, nuevas técnicas en los transportes públicos, asegurar que la gente no se acerca. O sea, hagamos que sea normal esta vida de mantener imposible el contacto, de que el virus salte de uno a otro. Si cortamos esa línea, podemos ser personas prácticamente normales, podemos reabrir nuestros negocios. Habrá sectores muy castigados, como el sector del ocio, espectáculos y tal. Pensemos también, ya esto para los políticos, en cómo la gente no tiene la culpa que se dedica a estos sectores, cómo les apoyamos, pero el resto podemos vivir una vida normal si atacamos a ese punto marciano. Ideas, nuevos cascos, nuevas mascarillas. Ahí lo dejo. Hasta la próxima.